Bienvenidos a la tercera temporada de En otras palabras, un programa que aborda comentarios de palabras proféticas y predicaciones pastorales. En otras palabras, 2025. Hola, buenas tardes, aquí estamos. Esto es En otras palabras, la tercera temporada. Estamos por regalarte el programa número 53. Hoy es 15 de mayo, estamos en vivo, son las 19:40 del atardecer, anochecer ya, la noche se ha venido y estamos disfrutando aquí desde este micrófono con toda la audiencia de FDS Vida para charlar un poco y hacer el comentario de la predicación Algo Grande Vendrá, que nuestra pastora Erika Armento nos regaló el día 8 de mayo. Estoy aquí en esta ocasión acompañada por Germán Chávez. Muy bienvenido. Hola Cris, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido de ser parte de este programa. Y yo agradecida a vos por tu disposición, por estar, por acompañarme. Muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias, Gonzalo. Estás hoy operando el programa. Seguramente también vas a comentar algo sobre la palabra. Gracias, Gonzalo. De nada. Acá estamos en vivo. En vivo estamos, sí. No temeré porque algo grande Dios hará. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda frase! ¡Cuánto poder encierra una declaración de este nivel tan profunda! Dios hace cosas grandes siempre, pero cuando un profeta lo declara, la iglesia toda se prepara para recibir algo grande de Dios, algo especial ese día, ¿no? Tal cual, todos nos quedamos expectantes de ver qué es lo que se viene, qué es eso grande que va a llegar a nuestras vidas y que probablemente nos cambie para siempre, porque es así. Cuando Dios obra y cuando llega ese mensaje de que va a haber algo grande, es porque efectivamente va a ser Dios grande. Va a hacer algo y grande. va a cambiar toda tu vida. Claro que sí. Así que bueno, ella comenzó comentándonos lo que está en el libro de Éxodo, capítulo 14, del verso 10 en adelante. Bueno, es una historia muy conocida, un momento histórico, por llamarlo así, muy famoso, decía la pastora de la palabra de Dios. La respuesta de los hijos de Israel es uno de los subtítulos que puede tener esta parte de la historia cuando el pueblo de Dios salía. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Germán? Cuando el pueblo de Dios iba saliendo de Egipto, camino hacia su libertad plena. Y de pronto, bueno, cuando llegan al mar, cuando están acercándose al mar, al mirar hacia atrás, descubren que los egipcios los estaban siguiendo. Yo creo que hubo un pánico total. Sí, el temor de ser atrapados, la duda, y me imagino que habrá sido algo muy, muy difícil de sobrellevar en ese momento, porque estaban ahí en la orilla y del otro lado tenían a los egipcios que los venían persiguiendo, como dice la Biblia, y es aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Así dice, ¿verdad? ¿Cómo sigue? Contame, a ver. Moisés le dijo al pueblo: no temáis, que estén firmes, que vean que la salvación, que Jehová, que vean que esa salvación, la salvación que hará con ellos en ese momento. Sí. Yo, bueno, es como que ya tengo ahí la imagen, ¿viste? Nosotros ya sabemos lo que pasó. Pero ellos en ese momento no sabían qué era lo que iba a hacer, cuál era la salvación, cómo salir de ahí. Pensaban que iban a morir, o sea, claro, fíjate vos, ellos sabían y habían visto el poder de Dios, ¿no? Cuando ellos temieron tanto que clamaron a Dios diciendo: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Mira el pánico. Claro. Terrible que revela esta pregunta que el pueblo le hizo a Moisés. Tal cual, era como que
le plantearon, era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Sí, tremendo. ¿Por qué hiciste esto con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? No es esto. Lo que te hablamos en Egipto diciendo lo que vos dijiste recién, déjanos servir a los egipcios. Bueno, pero ¿por qué nos fuera mejor servir a los egipcios que morir en el desierto? Y entonces ahí es cuando Moisés dijo lo que vos comentaste recién. Ested firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y acá está lo grande, eso grande, en este histórico acontecimiento iba a ocurrir algo muy grande, ¿no? ¿Cuál? Iban a desaparecer estos egipcios que venían siguiendo al pueblo y nunca más los veréis, nunca más, iban a desaparecer. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué mensaje! Oh, sí. ¿Cómo te sentirías si alguien te dice que Dios va a pelear de tu lado, que está con vos? Yo creo que yo en lo personal ya digo, bueno, yo ya gané. Ya gané. Ya me si siento tengo bien, ese apoyo, ya me salvé. Ya sé que de esta me salvo. Y en un momento de pánico total, porque ellos estaban frente al mar y tenían miedo de que estos egipcios los mataran, por supuesto. Entonces, pero esa voz de Moisés, me imagino, tranquila, templada, no tengan miedo, quédense quietos y observen cómo Dios los va a rescatar de los egipcios. No los van a volver a ver. O sea, que Dios te diga eso, no tengan miedo y descansen y quédense quietos, que Dios los va a rescatar, que yo mismo los voy a rescatar. Era como que les decía de esa manera, ¿no? Y efectivamente no los volvieron a ver. No. Después de eso ya nunca más se toparon con Egipto. Bueno, ya nos atrevemos a decir que Dios hace este tipo de cosas grandes. Así que a todos los que nos están escuchando, no tenemos que perder de vista que cuando Dios se hace presente en una situación límite, en una situación de pánico, hace algo grande, poderosamente sobrenatural y te rescata. O sea, que puedas tener esta certeza, esta seguridad de que Dios siempre te va a rescatar. Nunca te va a abandonar, nunca va a dejar que te ahogues en el mar o que te maten algunos que vengan persiguiéndote. Ellos tenían miedo, tuvieron miedo porque viste que le reclamaron, Germán, a Moisés le reclamaron. ¿Por qué nos sacaste? Y eso que habían visto... Perdón, sí. No, que quería decir que ellos como que en sí... Perdón, sí. Que quería decir que ellos como que en cierta forma se sentían cómodos y tenían incertidumbre de lo que les esperaba en el desierto. Es como que tenían miedo de enfrentar eso nuevo que iba a venir para ellos. Sí, y si bien estaba todo bien, contento porque Dios les había prometido que iban a salir con riquezas salieron, fueron hechos libres, estaban camino hacia su libertad, a la tierra prometida, pero de pronto se encuentran con este hecho tremendo, ¿no? Un tremendo hecho. Y eso que ellos ya habían visto el poder de Dios en los momentos de las plagas. La pastora comentaba que no se sabe cuánto, la Biblia no dice cuánto tiempo duraron las plagas, pero más o menos cerca de un año, unos meses, y en cada una de las plagas el pueblo vio cómo los egipcios eran avergonzados, cómo los dioses paganos eran avergonzados y destituidos, derrocados, ¿no? Y vieron el poder de Dios, gustaron de la gracia y de la gloria de Dios, y asimismo, por mirar, no me quiero adelantar al primer punto, pero por mirar lo que estaba viniendo detrás de ellos, ese gran problema, esa gran amenaza de muerte que venía hacia ellos, por mirar eso, es como que se olvidaron. De un momento al otro, ¿qué pasó con todo eso que habían visto? Que claro, habían vivido? Con todo eso, ¿no? Y como que se echaron para atrás, ¿no? Claro, uno por ahí tiene dudas, porque pasan la vida, de que momentos por ahí llegan y
se te ponen en tu vida como un obstáculo, como en este caso, el pueblo de Egipto, digamos que era ese obstáculo que ellos creían que no podían pasar. Del otro lado el ¿Pero mar. qué pasó? ¿Pero qué pasó? Se preguntaban. ¿Qué pasó con el Dios que nos sacó de Egipto? ¿Por qué nos trae a este lugar? Yo creo que aún habiendo hablado Moisés con ellos y habiéndoles dicho no teman, quédense quietos y tranquilos que Dios los va a rescatar, aún así yo creo que seguían quejándose, seguían murmurando, porque fue tremendo el pánico que tuvieron al punto de decir, ¿por qué no nos dejaste servir allá que nos trajiste acá a morir en el desierto? Ellos pensaban que iban a morir en manos de los egipcios. O sea, es tremendo, un miedo terrible. La verdad que era una amenaza de muerte. Bueno, y como te decía recién, podemos pasar este ejemplo a la vida real, ¿no? A veces nos encontramos con cosas que esperamos y que no suceden como esperamos. O sea, ellos iban a seguir adelante, pero esperaban seguir libres, pero no sucedió, de acuerdo a lo que vieron en ese momento. Aparentemente todo iba a quedar truncado ahí. Y a veces en la vida real ocurre que esperamos algo y de pronto algo queda truncado y no sucede como esperamos. ¿Verdad que ocurre así? Y la pastora decía que cuando ocurre eso se le llama, por ejemplo, el día malo. Un día malo puede ser cuando te traen un diagnóstico que no es tan bueno, una pelea fuerte en tu casa, o te despidieron del trabajo, o una crisis que se puede presentar en la familia. Entonces uno está esperando a lo mejor llegar a cumplir planes, a hacer realidad sueños, y de pronto, mientras uno va caminando hacia eso lindo, ¿verdad?, que espera que se cumpla, de pronto este día malo te trunca el camino y ¿qué pasó acá? O sea, en nuestra vida real ocurren esas cosas. Sí, muy seguido pasa. Y por ahí, muy seguido pasa. Y por ahí todo eso que venimos trayendo, es decir, que va a llegar, que en algún momento se va a dar, y después toca uno de estos días y es como que tiramos todo y decimos, al final nunca pasa nada. Y por un momentito nomás, uno pudo estar toda la semana bien y justo les tocó un día malo. No, y es como que abandona todo por algo efímero comparado con todo lo que vivió anteriormente. Con todo lo grande que Dios quizás hizo en tu vida, ¿no? Tal cual. Como la hizo en la nuestra. En nuestras vidas Dios hizo cosas grandes, maravillosas, hizo milagros. Y si me toca vivir un día malo, algo diferente, alguna crisis, algún problema, no tengo que olvidarme. O sea, que ese momento difícil no haga que me olvide de todo lo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Que no nos olvidemos de ese poder que pudimos gustar, que pudimos sentir en nuestra vida, que vimos cómo Dios abrió puertas, hizo milagros, sanó dolencias, sanó el alma. Si había falta de trabajo, abrió puertas de trabajo. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nosotros? Muchas. Entonces, cuando llegue un día malo, cuando llegue alguna dificultad a tu vida, no olvides lo que Dios hizo, ¿no? Porque daba la impresión que el pueblo de Dios por un momento se olvidó de ese poder que vio en la época en el momento de las plagas, ¿no? Se olvidó del poder de Dios, de la gloria. Entonces, no nos olvidemos. Este hecho histórico nos deja esta enseñanza. Además, cualquier cosa que estés pasando, cualquier situación difícil a la cual le podemos llamar un día malo, o sea, no va a terminar con tu vida, ¿sí? No te va a quitar ni la fuerza ni la vida, porque Dios está velando por sus hijos. Tenemos la certeza de que Dios guarda a sus hijos, guarda a su iglesia, guarda a su pueblo, los guarda a todos los que han creído en Él, y promete rescatarlo aún de las peores circunstancias. Entonces, tenemos que creer y confiar que Dios hará algo grande para rescatarte.
acá te seguimos haciendo compañía. Entonces, retomamos esto que decíamos, Germán, del día malo. Y bueno, a veces hay que aceptar también cosas que nos pasan. No adjudiquemos lo que ocurre en un día malo al enemigo, o mirá, siempre me pasan cosas. No, pues es que Dios puede estar detrás de eso para formarte. Dios te envía cosas buenas para bendecirte y enriquecerte, y las cosas a veces difíciles que envía Dios son para formarnos. Tal cual, tal cual. Dios no te va a dejar solo. Si bien puede tocarte ese día malo, Dios te va a dar las herramientas para que puedas superarlo, porque Dios te va a sacar, porque algo grande va a llegar. Claro que sí. Generalmente rechazamos lo malo, lo sacamos de nuestras vidas, lo queremos quitar rápidamente. Te reprendo, le decimos quizás al enemigo, y a lo mejor va a sacar todo eso malo que, sí. Y que llega. La pastora, hablando justamente de esto, de que nosotros generalmente lo rechazamos, yo creo que también en los momentos difíciles tenemos que meditar. Y nos mencionaba lo que le contestó Job a su esposa. ¿Querés leerlo? ¿Lo tenés ahí? Sí. Le dice Job a su esposa: no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno de Dios, todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. A veces lo malo también ayuda. Claro. Qué mensaje importante, porque sí, eso malo que te llega, cuando lo superás, ganás una fortaleza, sí, que no tenías en el momento previo a encontrarte con eso. Sí, y eso que Job dijo esto, mirá, no dijo, el versículo continúa diciendo que no reprochó nada, no le reprochó nada a Dios, y él estaba pasando por cosas muy difíciles. Sí, él aceptó todo lo que Dios tenía. Y la esposa estaba protestando, vamos a decirlo con nuestras palabras. Estaba protestando, estaba diciendo cosas feas de lo que le estaba pasando a Job. Pero bueno, entonces él enseguida le dijo: no digas tontería, como diciendo, yo acepto también esto malo que me está pasando, porque Dios también me está formando. Qué bueno que podamos meditar en estas cosas, ¿no? No dejarlas pasar, no renegar, ni echar, ni derribar al enemigo o querer reprender al enemigo. A veces Dios está en un día malo formándote. Simplemente declaremos que creemos en Dios y que confiamos que Él nos va a sacar de cualquier circunstancia, y que Él hará bien a nuestra vida, ¿no? De un día malo podemos sacar algo grande también. Vamos a escuchar música. Qué lindo este tema, ¿no? Dios hará algo grande. Si estás pasando por alguna situación como la que pasaron el pueblo de Dios cuando se encontraron con los egipcios en Éxodo, te repetimos por si te estás uniendo a nosotros en este momento. Éxodo 14, capítulo 14, del verso 10 en adelante, dice: levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso hay tantas tumbas para nosotros? Tremendo. Le tiraban con toda, pobre Moisés. Ay, pero sí, dice que entonces se llenaron de pánico. Miraron a los egipcios y tuvieron miedo. Bueno, la pastora acá nos dio un primer punto como un consejo. Primer consejo: no pongas tu mirada en lo malo. Ellos se dieron vuelta, miraron a los egipcios y entró el pánico en ellos. Amenaza de muerte. Ya se veían muertos. Entonces, en primer lugar, no poner la mirada en lo malo. Tenemos que sacar nuestra mirada del problema y poner nuestros ojos en lo que Dios hizo por nosotros. Los israelitas, como dijimos en el bloque anterior, habían visto la mano de Dios, ¿sí? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo malo, en los problemas, corremos el riesgo de olvidarnos de la bondad de Dios, como les pasó a ellos.
por un momento olvidaron todo. Sí, muchas veces nos pasa que ponemos nuestra mirada en la mala noticia, en el problema que tenemos, en esa enfermedad que nos está quejando, en lo que nos está pasando, pero olvidamos lo que Dios hizo. Claro, vos sabés que la pastora nos comentaba que cuando uno mira las cosas muy de cerca, ocurre algo, ¿sí? De lo que percibimos. Percibimos algo desdibujado, sí, miramos muy de cerca. Por eso hay que quitar, hay que alejarse en el caso de las cosas malas, porque si nos quedamos ahí muy cerquita, nos enfocamos en lo malo y perdemos de vista todo lo demás. Corremos el riesgo de perder de vista las cosas que Dios hizo por nosotros. Entonces quitemos la mirada de lo malo. ¿Está? Necesitamos sacar la mirada de los problemas, alejarnos en cualquier situación difícil que estemos, ¿sí? Ya sea con nuestra familia, en el trabajo, o sea, estamos en un problema. Si es laboral, por ejemplo, estamos en el problema y tenemos que solucionar ciertas cosas, ¿verdad, Germán? Tenemos que solucionar. Pero nuestro foco no tiene que estar en eso. Nuestro foco, nuestro espíritu tiene que estar agigantado mientras transitamos ese problema en las cosas que Dios hizo. Efectivamente, si uno piensa en lo que Dios hizo, va a ver que si bien el problema está ahí, va a estar molestando, por supuesto. Sí. Va a ver cómo, por supuesto. Sí. Va a ver cómo de a poco empieza a llegar una claridad que te permite resolver las cosas esas que se están interponiendo. Es algo grande que te llega y que te da la posibilidad de salir de ese problema. Pero si vos te quedás dando vuelta en el problema, vas a quedarte dando vuelta en círculos y no vas a salir. No. Porque te vas a enfocar en el problema y no en aquello que lo podrías llegar a solucionar si tuvieras otra mirada. Claro, si uno se queda enfocado en el problema, le estamos como negando la oportunidad a Dios de revelarnos la salida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos transitando una situación difícil, un día malo, como decíamos en el bloque anterior, no nos enfoquemos solamente en lo que está pasando. Que no todo tu día sea pensar en eso que está pasando. No, tratemos de alejarnos y buscar en Dios una respuesta, que Él nos dé la salida, que nos dé estrategias para poder solucionar ese problema, ver cómo puedo manejar las relaciones si es que se han roto algunas relaciones por discusiones, si son problemas de trabajo, como decíamos recién, cómo solucionarlos. Dios nos va a dar la salida. Y si es algo muy difícil, una situación de enfermedad o lo que sea, algo muy pero muy difícil, una caída en pozos depresivos, porque un día malo puede ser cualquier cosa que te esté ocurriendo, ¿sí? Si has caído en algún pozo depresivo, bueno, Dios puede rescatarte aún de lo más difícil, aún de lo más oscuro en que hayas caído. Así que nosotros podamos darle la oportunidad a Dios aún en medio del día malo para que Él nos pueda rescatar. Por algo Moisés les decía: estén quietos y verán la gran salvación que Dios hará con ustedes. Él mismo los rescatará. Y así fue. Los rescató de algo, de una amenaza de muerte que venía tras ellos, ¿sí? Así que Dios hizo algo grande con ellos y hará algo grande contigo. Así que cualquier cosa que estés pasando en este momento, en este tiempo, que quizás le llamás un día malo, que puedas alejarte un poquito de lo que te está ocurriendo y puedas hablar con Dios y esperar que Él te dé la salida. Él te va a rescatar. Que puedas creer y confiar que Él te va a rescatar. ¿Verdad que es así, Gonzalo? ¿Qué decís vos? No, estaba escuchando muy atentamente. Sí, lo importante de esto es aprender a adquirir la visión de Dios, a tener la perspectiva. Y para eso necesitas precisamente salir de esa nebulosa, de esa negatividad. Y es muy necesario que a través de las promesas, a través de la palabra, puedas realmente adquirir digamos, esta sabiduría, este conocimiento.
Lo importante acá yo creo que es cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestros pensamientos. Por eso habla de renuevo. Limpiar tu corazón, limpiar tu mente, porque es necesario que vos realmente, que cada uno de nosotros tengamos este desafío de tener la perspectiva, la mirada de Dios. Sé que no es sencillo, sé que no es fácil, pero encerrándonos en los problemas, encerrándonos en nuestra opinión o en es necesario precisamente a veces el silencio y que Dios actúe y confiar en Él. Exacto, es muy importante. Y no olvidemos que a veces en medio de un día malo Dios está aprovechando para formarte, para moldearte, para llevarte algo nuevo a tu vida, para renovar tus pensamientos, renovar tu confianza, tu fe, porque a lo mejor tu fe se está debilitando, pero al ver que Dios puede rescatarte, tu fe se va a agigantar, ¿no? Moisés estaba tranquilo. Él no como miraba el pueblo de Dios. Él estaba en el Espíritu y veía la solución que Dios estaba trayendo. Él veía que Dios los iba a rescatar. Bueno, ¿por qué? Porque se alejó del problema y le dio la oportunidad a Dios que le revelara cómo los iba a rescatar. Y Dios se lo reveló. Por eso le dijo Moisés con tanta seguridad al pueblo, quédense quietos y esperen, que Dios los va a rescatar, los va a rescatar. Qué manera, ¿no? También de rescatarlos, porque Sí, ya tremendo. con eso no quedaron dudas de que era Dios quien estaba ayudando a su pueblo a salir de esa situación. Sabemos que se abrió el Mar Rojo, Tal ¿sí? Que pudieron Ya pasar con en eso, seco. si alguno tenía dudas, ahí creo No, que se disiparon. no. Que bueno mirar desde una perspectiva más ampliada, ¿no? Para ver bien la situación y encontrar la respuesta, la salida que venga de Dios para poder solucionar el problema. El punto número 2 o el consejo número 2 que nos entregó nuestra pastora durante la predicación fue alejar tus palabras de temor, dejar de expresar palabras de temor. El pueblo de Dios decía, cuando estaban ahí con los egipcios atrás, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos. O sea, mira vos, querían volverse ¿Para esclavos. qué todo? Sí. Sí. Es mejor ser esclavo en Egipto La verdad es que no, pero... que un cadáver en el desierto. Oh, tremendo sí, lo que decían. Eran palabras de reproche, palabras de queja que no tenían nada que ver con lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Con lo que Dios estaba por hacer. Era inminente el rescate, porque Dios no los iba a dejar. Dios los había liberado, los había sacado de estar viviendo como esclavos, en una servidumbre tan oscura, ¿verdad? Como vivieron tan mal. Dios los había librado de eso y no te va a librar para mandarte a morir Tal en el cual, desierto. Pero bueno, por ahí es normal Sí. que el miedo... Pero bueno, por ahí es normal Sí. que el miedo haga que nos quejemos, Sí. que digamos qué va a pasar, vuelvo a la esclavitud, decían los israelitas, ¿no? Sí. Decía el pueblo de Dios, vuelvo atrás. Y eso querían, pero la verdad es que de nuestra boca por ahí salen palabras de miedo. Sí. Pero hay que acordarse que la palabra de Dios dice, y esto en varias oportunidades lo dice en la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Uh-huh. Otro versículo también tenemos que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Uh-huh. Así que si tenemos esa palabra de vida en nosotros, cuando pasemos por algún día malo, en alguna situación difícil, no dejemos que nuestros labios pronuncien palabras de miedo, negativas, de quejas, de reproches. No, tratemos de buscar en lo profundo de nuestro corazón esas palabras positivas de confianza. Ah, Dios mío, espero que me saques de esto, espero tu palabra, espero tu salida, espero tu revelación. Confío en que no me vas a dejar
hundido en esta oscuridad, ¿no? Que salgan palabras de bendición, palabras de oración, palabras de confianza, reclamar las promesas de Dios en ese momento, ¿no? Todo eso yo creo que aumenta nuestra fe y nuestra confianza en algún momento difícil. Efectivamente, esto bueno es algo personal que me pasó y podría decir que me sigue pasando, pero estuve orando mucho estuve orando para poder solucionar un problema laboral que tenía. No dábamos abasto, había un montón de cosas por hacer, y le pedí a Dios que me diera entendimiento de los problemas que se me estaban presentando. Y de a poco empecé a notar en la semana que, si bien fue cargada, pude solucionar todo. Me sentía fluir, cada cosa que me preguntaban o cada situación que se me daba salía airoso. Al toque, digamos, salía airoso, y lo podía resolver con total tranquilidad. Fue algo muy hermoso. Qué linda experiencia. Yo invito a la audiencia también que haga esto, que no se quede en el problema y que trate de buscar una solución desde otra perspectiva, como venimos hablando. Claro, ¿no? exacto. Porque decimos un día malo y no es a veces que es por 24 horas la circunstancia. Yo conozco tu problema, me contaste sobre tu problema laboral y eran varios días, o sea, sí. No era un solo día malo, eran varios días que tuviste que hacerle frente a todas esas circunstancias difíciles, laborales. Y bueno, y la oración estuvo ahí. Tal cual, en un momento te dije, bueno, estuve a la altura. A la altura de las circunstancias. Claro, gracias a Dios la verdad que una experiencia maravillosa. Pude estar a la altura, sí. Sí, qué maravilloso. Pude estar a la altura, sí. Sí, qué maravilloso. Qué bueno, no alimentes tu melancolía, ¿sí? No alimentes el dolor del día malo, porque a veces hay dolor cuando atravesamos un día malo. Solo la palabra de Dios va a poder sanar ese dolor, darte confianza, darte más fe, ánimo, te va a renovar las fuerzas. Solo la palabra de Dios. Así que puedas reclamar las promesas, ¿no? En tercer lugar, y como último punto, como último consejo de esta predicación, quédate quieto y observa lo que Dios hará. Si estamos en la situación difícil, estamos dándole la oportunidad a Dios que nos salve, que nos rescate. Dijimos que íbamos a sacar los ojos del problema y tampoco íbamos a expresar palabras de miedo o negativas o reproches o quejas. Bueno, ahora en tercer lugar, quédate quieto si estás pasando una situación difícil y observa lo que Dios hará. Esto es pura acción, ¿no? Si bien dice quédate quieto, es para que quedarse quieto igual. Claro, sí. Muchas veces el temor hace queremos que seguir. Que queramos seguir, pero hace esa pausita y sí, espera. Claro. Y quedarse quieto es como decir, no lo hagas con tus fuerzas, no lo hagas con tu sabiduría, espera que Dios lo haga, ¿no? Espera que Dios lo haga. Y quizás lo va a hacer a través tuyo, como a vos. Te dio la salida, pero fuiste vos el que tuvo que solucionar los problemas laborales. O sea, me dio las herramientas, para salir adelante. Exactamente. Entonces, cuando estemos así, en una situación difícil, a veces le decimos, pero ¿cómo? ¿Te olvidaste de mí? A veces nos preguntamos, Dios, ¿te olvidaste que te estoy hablando y te estoy pidiendo? Bueno, no digamos eso. Dios nunca se va a olvidar de nosotros, ¿no? Si estás en ese día malo, día grande, que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios lo va a resolver, ¿sí? Dios es el que sana, es el que hace milagros, es el que trabaja para tu bien, ¿sí? Él hará algo grande en tu vida. No tenés que dudarlo, tenés que creerlo. Hará algo grande para rescatarte de en medio de cualquier situación difícil que estés viviendo. ¿Me estás escuchando con atención? Dios te va a rescatar, así como rescató a su pueblo de la amenaza de muerte de los egipcios. Parecía que todo ya
Era muerte al ver los egipcios detrás del pueblo de Dios, pero Dios los rescató. Y Dios hace eso con todos sus hijos. Cualquier situación que estés viviendo, cualquier dificultad que se llame día malo, Dios hará algo grande y te va a rescatar. No tengas miedo. En el verso 15, Dios dijo a Moisés, ¿lo tenés ahí? Sí. Yo por mi voz. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Quédate quieto en cuanto quieras resolver vos el problema. Ponete en las manos de Dios. Porque Él va a hacer cosas grandes con tu vida. Él te va a ayudar. A mí me ayudó. Sí. Incluso si bien es cierto que yo resolví el problema, por ahí sentí que en ese momento adquirí un conocimiento que no tenía. Mirá qué Y maravilloso. pude resolverlo. Y bueno, vos adquiriste el conocimiento y si nos vamos a esto histórico, en el verso 16 Dios le dice, toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas pasen por medio del mar, pisando tierra seca. Esto grande que declara este verso 16 es lo que Dios hizo en ese momento para rescatar a su pueblo. Y lo puede hacer por vos. Dios te va a hablar, así que puedas estar atento. Dios te puede visitar incluso para darte la solución, ¿sí? Te va a hablar clara y específicamente de cómo solucionar, de cómo vas a caminar en seco si es que las aguas han querido ahogarte. Algo grande viene, tercer tema musical, para ya ir terminando esta hermosa palabra que estamos comentando. Recordemos entonces esta predicación Tengo hermosa. 3 puntos Sí, 3 fundamentales. Quitar los ojos del Claro. problema, no enfocarnos solamente en el problema, no declarar palabras negativas como reproches, quejas. Sí. ¿Mm? Y a quedarnos quietitos. Y a esperar. quedarnos quietos para ver lo grande que Dios hará en medio de Bien. cualquier circunstancia que estés viviendo difícil. Unos cuantos tips. Ahí nos comenta Marta. Nos despedimos. Sí. Dios no terminó con vos. Esto recién empieza. Algo grande vendrá para tu vida. Me despido con esta frase. Hasta el próximo comentario. Gracias, Germán, por acompañarme en esta edición. Ha sido Gracias, un placer. Gonzalo. No sé si querés agregar algo. Yo ya me voy despidiendo. No, solamente gracias y nos estamos escuchando en la próxima edición. En una próxima edición. Gracias, Germán. Muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos. Un abrazo. Hasta la próxima.